Hola, yo soy Andrea Cárcamo, soy docente de la Universidad Austral de Chile y les voy a presentar el trabajo titulado Concepciones previas y errores de estudiantes de primer año de ingeniería sobre desigualdades e inecuaciones. La estructura de la presentación será la siguiente: introducción sobre la temática en conjunto con el objetivo del estudio, algunas investigaciones previas sobre desigualdades e inecuaciones, la metodología de la investigación, algunos resultados y las conclusiones. En la comunidad de matemática educativa existe un consenso sobre el importante papel que desempeña el conocer las concepciones previas y los errores que poseen los estudiantes relacionados con contenidos matemáticos. ¿Esto por qué? Debido a que esta información puede ser de gran utilidad al momento de diseñar, aplicar y evaluar un proceso instruccional enfocado en la construcción de cualquier concepto matemático. Dicho de otras palabras, el conocer esta información por parte del profesor en relación a las concepciones previas y los errores puede permitirle a éste generar actividades que ayuden y favorezcan que los estudiantes eviten cometer estos errores. Considerando esto, el objetivo de nuestra investigación es identificar y caracterizar las concepciones previas y los errores que los estudiantes de primer año de ingeniería poseen en relación con los conceptos de desigualdades e inecuaciones. ¿Por qué consideramos las concepciones previas y errores relacionados con desigualdades e inecuaciones? ¿Por qué con estos dos conceptos matemáticos? Porque estos dos conceptos matemáticos son de gran importancia para el desarrollo de gran parte de los cursos de matemática a nivel universitario y además por su aplicabilidad en los más diversos contextos de la vida diaria. Al respecto, ya Polya en 1967 señalaba que las desigualdades desempeñan un papel en la mayoría de las ramas de la matemática y tienen aplicaciones muy diferentes. Entre estas aplicaciones, por ejemplo, encontramos que las desigualdades son utilizadas explícitamente para expresar relaciones de orden entre números reales o bien para establecer restricciones y relaciones de una o más variables. Algunos ejemplos de la aplicabilidad de estos conceptos, por ejemplo, lo podemos observar en la resolución de problemas de programación lineal y de optimización. Por otra parte, investigamos las concepciones previas y errores relacionados con desigualdades e inecuaciones porque hay carencias de investigaciones al respecto sobre cómo los estudiantes aprenden cierto tipo de desigualdades. En lo que se refiere a estudios previos sobre desigualdades e inecuaciones, encontramos el estudio de Almog e Ilani. Ellos realizaron un estudio con estudiantes de secundaria israelí para ver cómo los estudiantes abordaban las desigualdades con valor absoluto y cuáles eran sus errores. Los resultados de su investigación indican que los estudiantes tienen considerables dificultades para resolver este tipo de desigualdades. Entre estas dificultades podemos mencionar que ellos hacen generalizaciones y analogías de las ecuaciones a las desigualdades. Por otra parte, estos estudiantes muestran que tienen predominancia de dar como resultado números enteros. En lo que se refiere a la solución de las desigualdades con valor absoluto, ellos tienen dificultades cuando el resultado está relacionado con un solo valor y además tienen dificultades cuando tienen que resolver desigualdades en donde la solución es conjunto vacío. Un estudio más reciente en donde hacen una revisión acerca de los estudios que se han hecho sobre la comprensión de las desigualdades lineales y cuadráticas por parte de los estudiantes, encontraron que habían dos conceptos erróneos sobre desigualdades que poseían los estudiantes. Estos se referían a que los estudiantes consideran las desigualdades como ecuaciones, que ya lo habíamos mencionado previamente, y además que los estudiantes tienen interpretación errónea sobre los conjuntos de soluciones.
La metodología del estudio corresponde a una investigación exploratoria con enfoque descriptivo. Los participantes en este trabajo corresponden a 40 estudiantes universitarios de ingeniería que estaban cursando la asignatura de álgebra en una universidad pública de Chile. Estos estudiantes ya habían estudiado previamente los conceptos asociados a lógica y teoría de conjuntos, y además estos estudiantes se supone que ya habían trabajado previamente los conceptos de desigualdades en ecuaciones en secundaria, ya que estos forman parte del currículum obligatorio de matemáticas en secundaria en Chile. El cuestionario, que es el instrumento de investigación, fue diseñado en función del tipo de tareas que estaban propuestas, lo referente a desigualdades en ecuaciones que se encontraban en los libros de texto de secundaria de Chile. Este cuestionario constó de 6 ítems y fue aplicado a los estudiantes de manera y para que ellos lo resolvieran de manera individual. Los ítems consideran evaluar el uso de las relaciones de orden que hacen los estudiantes con respecto a mayor, menor estricto, mayor igual o menor igual, a la identificación del valor de verdad de funciones proporcionales que contienen desigualdades y cuantificaciones, a conocer cuáles son sus concepciones del concepto de intervalo, al igual como el concepto sobre conjunto-solución de una ecuación. También determinar si ellos identifican las soluciones particulares de ciertas inecuaciones, y finalmente cuáles son los pasos que ellos siguen, los primeros pasos que ellos siguen en la resolución de algunas inecuaciones que fueron planteadas en este cuestionario. El análisis de estos datos se enfocó en la clasificación de las respuestas de los estudiantes y en la identificación de los errores comunes. Bueno, más adelante voy a presentar algunos de los resultados obtenidos en estos ítems. A continuación voy a mostrar las preguntas correspondientes a cada ítem. En el primero se les pidió a los estudiantes que completaran la siguiente tabla utilizando las relaciones de orden, y una observación que se destacó es que si en el recuadro existía más de una posibilidad, necesariamente deberían escribirla. Se les explicó, por ejemplo, que si en un recuadro era posible que se incluyera el mayor y el mayor igual, o el mayor o el menor igual, lo incorporara, lo anotara. En el ítem 2 del cuestionario se les pidió que indicaran si las siguientes proposiciones eran verdaderas o falsas y justificándolas en cada caso. Considerando números reales, si a más b al cuadrado es mayor o igual a 0, si a es menor a b, entonces a por c es menor que b por c. Y considerando números reales positivos, si a es menor que b, entonces 1 dividido en a es menor que 1 dividido en b. Para conocer su noción de intervalo, se les preguntó directamente que explicaran con sus palabras qué entendían por intervalo. En lo que se refiere a la noción sobre conjunto de solución de una inecuación, se les preguntó si la solución de una inecuación correspondía siempre a un intervalo. En el ítem 5 se les daba una inecuación y se les daban algunos valores de la incógnita x que corresponde a la inecuación, y ellos deberían verificar cuáles de esos valores de las incógnitas eran solución de la inecuación justificando su respuesta. Por ejemplo, aquí mostramos cuando x es igual a 0 o cuando x es igual a 3 medios. Finalmente, se les pidió que ellos, sin resolver las inecuaciones que se les daban, que ahí muestro dos, ellos debían explicar cuáles serían los primeros pasos que harían para resolver las siguientes inecuaciones. A continuación les voy a mostrar algunos resultados. Nos vamos a enfocar
simplemente en los errores comunes que nosotros detectamos en los estudiantes y en particular para los ítems 1, 4 y 6. En el ítem 1 vemos la respuesta del estudiante 37 que utiliza mayor estricto para señalar que 2 es mayor que 1 y lo mismo hace para señalar que el menos 1 es menor estricto con respecto al 0, 1 y el 2. No considera la relación mayor o igual o menor o igual en esos casos. En el caso del estudiante 1, llama la atención que aunque se les pide que utilicen las relaciones de orden, él utiliza el signo, él o ella utiliza el signo igual para indicar que menos 3 es igual a menos 3 y que 2 es igual a menos 2. No concibe la opción de utilizar el mayor o igual o menor o igual en estos casos. Y en los demás casos llama la atención que utiliza solamente el símbolo de mayor o menor estricto cuando corresponde. En el caso del estudiante 10, similar al caso anterior del estudiante 1, solo que en los casos de que los valores son iguales, él considera menor o igual y mayor o igual. Finalmente, en el caso del estudiante 13, al igual que los anteriores, que el anterior, la única diferencia es que considera para los casos de igualdad de números ambas opciones mayor o igual o menor o igual. Para los demás casos solamente concibe la desigualdad, la relación de orden mayor estricto o menor estricto. Esto nos indica que los estudiantes tienen dificultades con el significado asociado a las desigualdades no estrictas. En lo que se refiere al ítem 4 del cuestionario, con respecto a la noción sobre conjunto de una inecuación, se les preguntaba si la solución de una inecuación es siempre un intervalo. Varios estudiantes contestaron simplemente que sí, no dieron una justificación, como el estudiante 9. En otros casos, como el estudiante 34, dice que sí, porque la solución de una ecuación siempre va a arrojar un conjunto de números que cumplen con ella. El estudiante 34 no concibe otro tipo de solución que no sea un conjunto de números para una inecuación. En el caso del estudiante 15, llama la atención que se da cuenta que hay otra opción distinta a la de intervalo, que es el conjunto vacío. Sin embargo, este estudiante indica que también se considera un intervalo el conjunto vacío. En el caso del estudiante 4, hay una respuesta también y dificultad también con el conjunto vacío. Dice ya que la única solución es el intervalo sí, ya que el vacío también es un elemento del intervalo. Y además existen veces en donde la solución es la unión de intervalos y en otros la intersección. Finalmente, una respuesta también que llama mucho la atención es la del estudiante 30, quien señala que sí, la solución de una inecuación es un intervalo y en el caso de que sea un número, considera la opción de que pueda ser un número, la solución también se puede expresar como intervalo. Llama mucho la atención la notación que utiliza este estudiante de intervalo para expresar que la solución sea un solo número. En este caso creo que trata de indicar que la solución es el 1, por ejemplo. En el ítem 6 le pedimos a los estudiantes que sin resolver la inecuación explicaran cuáles serían los primeros pasos. Y observamos que, le entregamos inecuaciones
desigualdades en donde las fracciones en el denominador tenemos la incógnita y, por ejemplo, el estudiante 14 dice que el primer paso sería multiplicar a ambos lados por 2 y luego por x. En el caso de la inecuación B, sugiere un paso similar, multiplicar a ambos lados por x cubo. Y en la tercera inecuación, sugiere multiplicar a ambos lados primero por x menos 2 y luego por x y luego simplificar. En este caso, el estudiante no considera las restricciones con respecto a la inecuación. En el caso del estudiante 26, señala que elevaría todo a menos 1 en el primer caso, al igual que el estudiante anterior multiplicaría todo por x cubo, en el caso de la inecuación planteada en B, y solo en el tercer caso él o ella indica que igualaría a 0. El estudiante 32, a pesar de que se le pide que no resuelva, él resuelve, indica multiplicar por x, ahí muestra el resultado que queda y finalmente plantea la solución 2 menor que x, lo que sí ahí menciona la restricción que aquí tiene que ser distinto de 0. En el siguiente caso, de manera similar al anterior, multiplicar por x cubo y lo mismo, señalas, indica ahí, resuelve, indica que x debe ser distinto de 0. Y en el tercer caso solamente indica que x debe ser distinto de 2 y x distinto de 0. Similar a los estudiantes anteriores, el estudiante 39 dice pasar la x y el 2 multiplicando los lados opuestos. Lo mismo similar en B, pasar multiplicando el x cubo al lado contrario. Y lo mismo en C, multiplicar en palabras simples cruzado. ¿Qué podemos decir al respecto? Estos resultados de nuestro estudio exploratorio muestran que varios estudiantes tienen concepciones erróneas con respecto al conjunto solución de una inecuación y a la resolución de la misma. Esto coincide ya con los estudios previos referente a inecuaciones y desigualdades. Además, podemos observar en la evidencia que algunos estudiantes no utilizan las desigualdades no estrictas cuando son necesarias y en general ellos prefieren las desigualdades estrictas y en algunos casos el signo de igualdad. Con base a estos resultados, nosotros esperamos generar una trayectoria hipotética de aprendizaje que contribuya a que los estudiantes eliminen sus concepciones erróneas acerca de una inecuación.